Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 140 y 149, una década marcada por eventos significativos en el Imperio Romano, con reinado del emperador Antonino Pío y la construcción de su muro. En Asia, la dinastía Han cambió de regente y se describió una forma temprana de la pólvora. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate porque comenzamos a dibujar. Comenzamos la década con un evento monumental en los anales de la astronomía, y es que alrededor de este año, Ptolomeo, el polímata griego, finalmente completó su obra maestra, el Almagesto. Esta colosal obra, que abarca 13 volúmenes, fue un compendio de conocimientos astronómicos, combinando descubrimientos griegos y babilonios. Fue el tratado más completo sobre el cosmos durante casi 1500 años. El Almagesto de Ptolomeo propuso un modelo geocéntrico del universo, con la Tierra en el centro. Esta teoría prevaleció hasta el siglo XVI, influyendo en más de 60 generaciones de pensadores. También contenía un catálogo de más de 1000 estrellas, categorizadas por sus longitudes y latitudes celestiales. Este fue el catálogo de estrellas más extenso hasta la Edad de Oro islámica. Los métodos matemáticos de Ptolomeo, como el sistema tolemaico de epiciclos, fueron soluciones ingeniosas para explicar las trayectorias irregulares de los cuerpos celestes. Este texto fue traducido al árabe en el siglo IX y más tarde al latín, lo que hizo accesible a los eruditos de todos los continentes. Se convirtió en una piedra angular de la astronomía europea e islámica. En retrospectiva, es un testimonio de la curiosidad y el intelecto humano que moldeó nuestra comprensión del cosmos durante siglos. Es un recordatorio de cuánto hemos avanzado y cuánto más podemos avanzar. Durante esta época, el Imperio Romano estaba bajo el reinado de un líder único, Antonino Pío. A diferencia de muchos de sus predecesores, él era un hombre de paz. Su reinado de 23 años, desde el 138 hasta el 161, estuvo marcado por la tranquilidad, una rareza en la tumultuosa historia del Imperio Romano. Durante su gobierno, el imperio se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados, albergando a unos 70 millones de habitantes. Eso es aproximadamente el 91% de la población mundial de aquella época. Y es que Antonino era un constructor, no un conquistador. Invirtió fuertemente en infraestructura, incluyendo la muralla de Antonino, de la que hablaremos a continuación. También fue un defensor del orden y la ley y reformó el sistema legal haciéndolo más equitativo. Su reinado vio menos ejecuciones que cualquier otro periodo en la historia romana. A pesar de su naturaleza pacífica, Antonino no era un pusilánime. Mantuvo un formidable ejército de alrededor de 300.000 soldados, asegurando que los enemigos de Roma lo pensaran dos veces antes de causar problemas. Lo que está claro viendo a emperadores como este Antonino Pío es que no necesitas guerras para dejar tu huella en la historia. Continuando con nuestro emperador, que por cierto fue hijo adoptivo de Adriano, quien construyó el famoso Muro de Adriano, en el año 142 inauguró el famoso Muro de Antonino. Como hemos dicho, Antonino tenía una visión un tanto diferente, así que ordenó la construcción de esta nueva fortificación, que se extendía a 63 kilómetros a través de la actual Escocia. Este colosal proyecto, otro gran testimonio de la ingeniería romana, como tantos que hemos visto ya en el canal, fue construido principalmente de césped y madera. Tomó a unos asombrosos 12.000 soldados, más o menos, casi 12 años para completarlo. El muro era más que una barrera física, era un símbolo del poder de Roma, un mensaje claro para las tribus del norte. Aquí termina Roma y comienza vuestra tierra. Pero el reinado del muro fue efímero. Después de solo 20 años, los romanos se retiraron de nuevo al muro de Adriano. Las razones, los persistentes ataques de las tribus del norte y la decisión estratégica del siguiente emperador, Marco Aurelio. Hoy solo queda el 10% de la estructura original, pero es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un testigo silencioso de las ambiciones de un emperador y el implacable avance de la historia. Así que si alguna vez visitas Escocia, no pierdas la oportunidad de caminar entre los restos del pasado, donde Antonino Pío una vez trazó una línea en la arena, o más bien en el césped. Imagínate que estás en el siglo II y te encuentras en la antigua China. Entre los eruditos y filósofos hay un alquimista taoísta llamado Wei Boyan, y este no es un filósofo típico, es un hombre de misterio, un buscador de la verdad en el mundo natural y un pionero en el campo de la alquimia. Es conocido por su obra Parentesco de los Tres.
un texto críptico que mezcla alquimia, filosofía taoísta y cosmología. Este texto es un tesoro de conocimiento, un testimonio del genio del autor y su búsqueda por entender el universo. Escondido entre las reflexiones metafísicas, describe una mezcla de 3 sustancias: azufre, carbón y salitre. Suena bastante inofensivo, ¿verdad? Pero estas no son sustancias cualquiera, son los componentes básicos de algo mucho más poderoso. Avanzamos hasta el siglo IX y los alquimistas chinos descubren que esta mezcla, al encenderse, explota. Esta es la descripción más temprana conocida de una sustancia similar a la pólvora. La aparentemente inocua receta de Boyang era una bomba de tiempo esperando ser descubierta. Para el siglo XI esta medicina de fuego se estaba utilizando en la guerra, revolucionando el combate. La llegada de las armas de pólvora cambió la dinámica de los campos de batalla, haciéndolos más mortales e impredecibles. Para el siglo XIV se había extendido ya al Medio Oriente y Europa, cambiando para siempre el rostro de la guerra. En el año 144, la dinastía Han, tan importante e influyente en los anteriores siglos, estaba tambaleándose al borde del caos, y es que al mando estaba el emperador Shun, el 7º emperador de la dinastía Han oriental, un gobernante cuyo reinado sería recordado más por sus tumultos que por sus triunfos. Su reinado abarcó 19 años desde el año 125 y estuvo marcado por luchas políticas, luchas de poder y desastres naturales, aunque esto último no fue su culpa. Sin embargo, el propio emperador fue en gran medida eclipsado por los eunucos, quienes poseían el verdadero poder detrás del trono. Estos, alrededor de 2000, eran los titiriteros manejando los hilos del imperio. Su influencia era tan penetrante que incluso tenían su propia facción de eunucos en la corte imperial, una facción que tenía influencia sobre decisiones y políticas clave. También durante este reinado el imperio fue golpeado por una serie de desastres naturales, como ya hemos dicho. Desde el año 142 hasta el 144 se registraron no menos de 11 terremotos, causando devastación y pérdidas de vida a gran escala. Estos desastres, junto con inundaciones y sequías, paralizaron la economía e infraestructura del imperio. La gente común, que constituía el 90% de la población, soportó la peor parte de estas calamidades. La hambruna y las enfermedades eran rampantes, lo que llevó a una disminución significativa de la población. El censo del año 140 registró una población de 48 millones, una fuerte disminución desde los 56 millones registrados solo 20 años antes. La muerte del emperador marcó el fin de su tumultuoso reinado. El vacío de poder dejado atrás fue una bomba en el tiempo, preparando el escenario para la eventual caída de la dinastía Han. El imperio, una vez faro de prosperidad y poder, ahora era una sombra de lo que fue. Volvemos a la antigua Roma, con su grandeza y su crudeza. Aquí aparece Antilo, un audaz iluminado de su tiempo, navegando por el laberinto de la ciencia médica romana. Antilo fue un cirujano extraordinario, un faro de ingenio en una era caracterizada por el conocimiento médico rudimentario. Sus técnicas se utilizan hasta el día de hoy. Y es que, notablemente, él fue el pionero del método de Antilo, una técnica quirúrgica para tratar aneurismas. Para contextualizar, los aneurismas son afecciones que amenazan la vida, afectando aproximadamente al 5% de la población mundial y con una tasa de supervivencia de alrededor del 60%. Su método implicaba 3 pasos: primero, abrir el aneurisma; segundo, vaciar la sangre; y tercero, aplicar presión para promover la coagulación. Esta técnica revolucionó el tratamiento, proporcionando un camino temprano para la cirugía vascular moderna. Sin embargo, no todo era sangre y bisturíes. También valoraba la participación del paciente, insistiendo en que la preparación mental era crucial para los resultados quirúrgicos exitosos. Vamos, un precursor de la atención centrada en el paciente. Adentrándonos en la antigüedad, Antilo sigue siendo un enigma, sin embargo su legado persiste, su nombre es venerado en los anales de la historia médica. Así que cuando te maravilles ante la destreza quirúrgica de la medicina moderna, dedica un pensamiento a nuestro protagonista, el sabio quirúrgico de la antigua Roma. El año 146 fue un momento crucial en la historia de Corea, y es que en este año Goguryeo, Yeo, uno de los 3 reinos de Corea, presenció un cambio sísmico de poder. Entra en escena Chadae, el nuevo gobernante. No era solo otro nombre en la larga lista de monarcas, su reinado marcó un punto de inflexión significativo.
Antes de Chadai, el reino tenía que luchar por encontrar su lugar. Era el más pequeño de los 3 reinos, con una población estimada de solo 300.000 habitantes. Sin embargo, Chadai tenía una visión. Creía en el potencial de este país, viendo más allá de su tamaño y los desafíos que enfrentaba. Bajo su gobierno, el pequeño reino comenzó a expandir sus territorios. Al final de su reinado, la población había crecido un impresionante 20%. El liderazgo de Chadai también fomentó un renacimiento cultural. El arte, la literatura y la ciencia sintieron un empujón, convirtiendo a esta región en una algo más significativa de Asia Oriental. En el año 147, la ciudad eterna estaba llena de anticipación. Roma estaba a punto de celebrar sus 900 años de historia, algo que marcaba 9 siglos de poder, cultura e innovación. La población de la ciudad estaba en pleno modo de preparación para la fiesta, desde las villas revestidas de mármol de los ricos hasta los bulliciosos mercados. Todos se estaban preparando para la celebración más grandiosa en la historia de Roma. Las festividades comenzaron con un desfile que no tiene nada que envidiar a los de hoy en día. Imagina una procesión de 10.000 participantes, con gladiadores, animales exóticos e incluso recreaciones de las legendarias victorias romanas. El Coliseo, el icónico anfiteatro de Roma, albergó una serie de concursos gladiatorios. Se estima que 50.000 espectadores, desde senadores hasta esclavos, observaron cómo los combatientes luchaban por la gloria. La ciudad estaba viva con el aroma de los grandes banquetes, el vino fluía libremente y todos, independientemente de su estatus social, participaban en las comidas comunitarias. Fue un raro momento de unidad en una sociedad conocida por sus rígidas divisiones de clase. Las festividades también mostraron los logros culturales de Roma. Los poetas recitaban versos alabando la grandeza de la ciudad, mientras que los músicos y bailarines entretenían a las masas. La celebración fue más que una fiesta, fue un testimonio del legado de una gran ciudad, una ciudad que había crecido desde un pequeño asentamiento en el río Tíber hasta una metrópolis en expansión, el corazón de un imperio que abarcaba 3 continentes. Es el año 148 y un príncipe parto, An Shigao, abandona su vida real para embarcarse en un viaje espiritual. Recorre miles de kilómetros a lo largo de la Ruta de la Seda, una ruta de 6.437 kilómetros que conecta Oriente y Occidente. Aunque no caminó todo eso, tuvo siempre un claro objetivo: China. La llegada de An Shigao al Luoyang, la capital de la dinastía Han, marcó un momento crucial. Es el primer misionero budista conocido en China, trayendo de nuevo la filosofía a una tierra de confucianismo y taoísmo. Aunque el budismo ya estaba introducido desde hacía un siglo, no estaba aún expandido. Sus enseñanzas resuenan. Para el año 166, solo 18 años después, hay más de 2.000 seguidores budistas solo en Luoyang. La influencia no se puede negar. Este traduce las escrituras budistas al chino, haciéndolas accesibles para las masas. Su trabajo forma la base del canon budista chino, un logro monumental. Su legado se extiende más allá de su vida. Para el año 300, el budismo ya era una religión importante en China, con un estimado de 2 millones de seguidores. En esta década se estaba desarrollando un fenómeno notable en Hispania Baetica, una región del Imperio Romano que ahora se encuentra en Andalucía. El comercio de aceite de oliva estaba en pleno auge, alcanzando un pico sin precedentes. No se trataba de cualquier aceite, era el oro líquido de la época. El aceite era un elemento básico en las dietas romanas, se utilizaba en lámparas para iluminación e incluso en sus baños. Era esencial para la vida romana. Hispania Baetica, con sus tierras fértiles y clima favorable, era el epicentro de esta producción de aceite de oliva. Era como el Silicon Valley del aceite de oliva, si quieres una comparación moderna. En su apogeo se estima que la región exportaba una asombrosa cantidad de 20 millones de litros anualmente, suficiente para llenar unas 8 piscinas olímpicas. Y el principal destino, pues obviamente Roma. La demanda de la ciudad era insaciable, consumiendo aproximadamente el 75% del aceite exportado. El resto se distribuía por todo el imperio. Este comercio impulsó significativamente la economía del sur de la península, llevando a un gran periodo de prosperidad. También consolidó la reputación de la región como una potencia agrícola líder. Hoy en día Andalucía continúa este legado, permaneciendo como líder mundial en la producción de aceite de oliva. Los ecos de este antiguo auge comercial aún resuenan con mucha fuerza en el mundo moderno.
Y en el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 150. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.